tal? Saludos, bienvenidos de nuevo. Estamos en meses de conmemoraciones. El pasado 4 de marzo fue el Día de la Obesidad y los datos son muy relevantes, muy significativos, porque en 2025 la obesidad va a afectar en España al 33% de los hombres y al 28% de las mujeres. Una pandemia, podemos decir, en términos generales. Bueno, vamos a analizar por qué sucede, qué es lo que se puede hacer para afrontar este problema y lo vamos a hacer con la nutricionista Isabel Morillo. Muy buenos días, Isabel. Buenos días, Eva. Bueno, unos datos que dan mucho miedo, son altísimos y además es que va en aumento precisamente. Sí, nosotros pensábamos que por vivir en un país mediterráneo seguimos una dieta mediterránea y estamos a salvo de la pandemia de obesidad que afecta pues, a países como Estados Unidos. Nos veíamos muy lejos de ese tipo de obesidades y según las últimas estadísticas estamos más o menos al mismo nivel. En total, en el conjunto de la población española, es verdad que hay más prevalencia en hombres, pero vamos, que andamos por ahí. Hay un 56% de la población española que está en sobrepeso o en obesidad, ya en uno de esos dos estados. Se calcula que el 19% más o menos están ya en obesidad. Y el 37% en sobrepeso, que es la antesala de la obesidad. Para que sepamos de qué estamos hablando, ¿cuándo podemos decir que una persona es obesa? Pues cuando el índice de masa corporal es superior a 30, se diagnostica ya la obesidad. Cuando el índice de masa corporal es superior a 25, estaríamos en sobrepeso. ¿Cómo se calcula este índice de masa corporal? Pues dividiendo el peso en kilos, nuestro peso en kilos, por el cuadrado de la altura en metros. Entonces, si por ejemplo yo peso 63 kilos, tendría que dividirlo por mi altura al cuadrado. Si mido 1,70, pues por 1,7 al cuadrado. ¿Y a qué se debe que haya aumentado tanto la obesidad en los últimos años, cuando nos da la sensación de que cada vez tenemos más información, de que sabemos realmente un poco cómo alimentarnos, qué deberíamos hacer, cuáles son las pautas para una vida saludable, pero sin embargo sigue aumentando esto? ¿Por qué? Pues se debe a la sobrealimentación, al exceso de disponibilidad de alimentos a veces no tan saludables. Hay muchos factores, pero básicamente a la sobrealimentación, al exceso de alimentación y al sedentarismo, a la falta de ejercicio. Pero no es tan sencillo, porque la obesidad es una enfermedad, es un trastorno multifactorial, poligénico, hay muchos genes implicados, hay muchos otros factores que lo complican, porque si solo fuera sobrealimentación y ejercicio, pues oye, vamos a comer menos y hacer más ejercicio, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no adelgazo, sino que sigo engordando. Entonces, hay muchos factores que complican el tratamiento de esta enfermedad. Hay factores psicológicos, conductuales, culturales, condicionantes. Por ejemplo, se ha visto que la obesidad en España es más prevalente en zonas rurales y afecta más a personas con un bajo nivel de educación. En las ciudades, sin embargo, pues parece que se da menos, ¿no? Las personas están más expuestas a mensajes de haz ejercicio, come sano, pero también nos encontramos con un problema muy importante, que es tenemos muchos alimentos a nuestra disposición, pero estamos tirando mucho en España últimamente de productos precocinados, procesados, falta de tiempo. La economía tiene también un papel importante. O sea, se juntan muchos factores socioeconómicos, pero también genéticos, conductuales, la microbiota intestinal, por ejemplo, de lo que es un tema del que hablamos muchísimo los nutricionistas, porque tiene implicación en muchos problemas de salud, y uno de ellos es la obesidad, pues también tiene una implicación importante. ¿Cómo se puede luchar contra el factor genético? Dices, es uno de los puntos más importantes, y en una familia pues hay algún miembro que tiene este problema, la obesidad, pues seguramente lo va a heredar, ¿no? Pero ¿cómo se puede frenar y cuánto pesa este factor? Pues podemos, es verdad que en todas las personas que padecen obesidad o que tienen una gran tendencia al sobrepeso, sí se pueden observar que hay ciertos genes que están implicados pues, en la regulación del metabolismo de las grasas, de los carbohidratos,
Pero todo esto puede reconducirse, es la epigenética la que estudia cómo podemos mejorar la expresión de ciertos genes o de silenciar otros. Entonces, esto y el ejercicio también son los dos factores con los que podemos modificar la expresión de esos genes que nos han tocado. Todos, hay que decir que todos tenemos genes que nos facilitan algunas cosas, otros que nos las dificultan, pero eso no quiere decir que estemos condicionados por la genética. Sí, que estemos condenados, ¿no? Si tienes un padre o una madre, tú no tienes por qué ser obeso, ¿no? Puedes tener esos genes, pero puedes modificar la expresión de esos genes, puedes hacer que esos genes no se expresen. ¿Y esto de qué manera? Pues lo hacemos mediante la interacción de los nutrientes con los genes. Entonces, bueno, sabemos que hay ciertos polifenoles, que son sustancias no nutritivas, que están en los alimentos, que nos ayudan a regular la expresión genética. Por ejemplo, polifenoles, voy a citar algunos que conocemos todos, ¿no? Como la curcumina, la teobromina, por ejemplo, las epigalocatequinas del té verde, el sulforafano del brócoli. Hay muchos polifenoles que tienen un efecto regulador sobre la expresión, por ejemplo, los polifenoles de los frutos rojos tienen un efecto sobre la expresión de genes que tienen que ver con la inflamación, porque la obesidad es también un estado de inflamación crónica. Hay un aumento del estrés oxidativo, por tanto del envejecimiento celular, y es un estado de inflamación sistémica crónica. Se inflaman todos los tejidos, todos los órganos, incluido el cerebro, por eso tiene también una afectación muy importante a nivel conductual, psicológico, anímico. Claro, y la manera en la que se alimenta, la manera en la que no se sacia también, ¿no? Entonces, la obesidad actualmente es un problema enorme para todos los sistemas sanitarios del mundo occidental. Se sabe que actualmente mueren más personas por exceso de alimentación que por falta de alimentos. En una situación siempre ha sido al revés, ¿no? La desnutrición. Sí, el hambre en el mundo. El hambre siempre ha sido un problema. Ahora mueren más personas en el mundo occidental por un exceso de alimentos que por falta de ellos. Exceso de alimentos y por no elegir también los adecuados, ¿no? ¿Cuáles son las principales consecuencias de la obesidad? Decías muchísima a nivel psicológico y luego es en sí misma una enfermedad, ¿no? Un conjunto de patologías. Se considera una enfermedad multifactorial, ¿no? Hay repercusión, por ejemplo, a nivel de aparato respiratorio, pues disminuye la capacidad, el volumen residual pulmonar por presión de la grasa sobre los órganos internos, sobre los pulmones, lo cual lleva a trastornos como hipoxemia, o sea, una falta de oxigenación en los tejidos, afecta también al cerebro esta hipoxemia, apnea del sueño, por ejemplo, está muy relacionada con un exceso de masa grasa. Luego, a nivel cardiovascular, bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? Riesgo de muerte súbita, infarto, varices, un montón de... Bueno, el primer trastorno es la hipertensión. Claro. A nivel digestivo, pues tenemos reflujo gastroesofágico, muchos gases se dan también en obesidad, en sobrepeso, también esteatosis hepática, lo que es hígado graso, no alcohólico, pero... y luego otros trastornos asociados, como puede ser la formación de piedras en la vesícula, porque hay que pensar que por cada kilo de grasa generamos 20 miligramos de colesterol, y entonces lo normal es que haya una dislipidemia también, un exceso de colesterol. A nivel pues digestivo, pues trastornos también de la digestión, del metabolismo de las grasas. A nivel endocrino, pues hay una desregulación, las hormonas son grasas, están compuestas de grasa fundamentalmente, entonces hay una desregulación del sistema endocrino, afecta mucho a la fertilidad, por ejemplo, tanto masculina como femenina. A nivel psicológico también pues puede haber... ya no por falta de autoestima, que eso también puede ser otro problema, pero hay alteraciones de la conducta alimentaria,
Hay alteraciones psicológicas relacionadas con un exceso de grasas, la neurotransmisión se ve alterada. Es que afecta a todo. Afecta a todo. Fatiga, por ejemplo, porque bueno, una persona que está sobrealimentada debería tener mucha energía, pues no, es al revés, porque la gestión de esa energía no se hace por las rutas metabólicas normales, se utilizan preferentemente ácidos grasos en lugar de glucosa, que rinde menos energía, nos aporta menos energía, esas rutas metabólicas. Entonces el tratamiento es un abordaje global, porque esto implica enseñarle al paciente, a la persona obesa o con sobrepeso, porque no hay que llegar a la obesidad, procuremos no llegar a ella, nuevas conductas alimentarias y la proporción de alimentos que debe haber en su dieta. Esto debe ser algo pues muy personalizado, y es un abordaje global, porque cada persona no es obesa por las mismas causas, pero bueno, sí, se parte de un aprendizaje de nutrición, de qué nutrientes necesito, cuántos necesito, o sea, qué necesito de cada alimento. Se trata de reeducar a la persona, y luego, aparte de eso, pues también inducirle a la práctica de hábitos saludables, como pueda ser el ejercicio físico, pero también pues un estudio de su microbiota intestinal, por ejemplo, porque también podemos abordar la obesidad desde distintos puntos. Se ha observado, por ejemplo, que la microbiota intestinal de las personas con sobrepeso u obesas presenta una serie de características. Bueno, lo primero es que hay una disbiosis intestinal. Hay un desequilibrio entre las bacterias buenas, las que nos generan beneficios para la salud, y las bacterias que son pues patógenos potenciales o patógenos oportunistas. También se ha visto que tienen abundan en su microbiota ciertos taxones bacterianos relacionados con la energía, con la metabolización de almidones, de azúcares, y sin embargo carecen de otros que son pues bacterias que tienen efectos sobre la saciedad, que generan ácidos grasos de cadena corta, que tienen otros efectos no beneficiosos. Hay un aumento de un cierto tipo de bacterias que se llaman firmicutes frente a bacteroidetes, que son las que tenemos las personas que estamos eubióticas, que no somos obesos ni tenemos sobrepeso. Se han observado esos patrones. Bueno, la microbiota nos da datos realmente alucinantes, ¿no? El estudio de... Bueno, hablaremos de este tema hay otra... Hay un dato muy curioso que llama mucho la atención. Hay que decir que tampoco se sabe todavía muchísimo, ¿no? Este es un tema que está en proceso de investigación. En estudio. Conocemos algunos procesos básicos y podemos, a través del estudio de la microbiota, sí que podemos inducir ciertos cambios mediante un tratamiento, y también con la dieta. Claro, la dieta es fundamental, pero se ha observado que la microbiota intestinal de personas obesas tiene la capacidad de generar mucha cantidad de grasa a partir de la digestión por parte de la microbiota de los alimentos que tomamos. Entonces tienen taxones que generan energía a partir de la energía que ingerimos. Es el típico caso de, no, si es que yo no como nada y engordo. Bueno, también habría que ver qué es ese nada, ¿no? Porque si ese nada es que te comes un chocolate con churros, pero es lo único que comes en todo el día, bueno, pues hay una desproporción de nutrientes. Demasiada energía, ¿no? Claro. Pues volveremos a hablar de la microbiota, de los efectos que tiene sobre nosotros, y bueno, ya hemos visto que la obesidad al final requiere de un abordaje de manera integral, sobre todo muy personalizado, sí. y bueno, y desde edades también tempranas, ¿no? Isabel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Ha sido un placer, hasta la próxima. Hemos hablado del Día de la Obesidad y ahora vamos a hacerlo del Día del Consumo, porque precisamente este 15 de marzo se conmemora el Día Mundial, pues para que sepamos cuáles son nuestros derechos. Hemos llamado a María Lafuente para analizar cifras y datos. Muy buenos días. Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Vamos, en la Semana de los Consumidores. En la Semana de los Consumidores es muy importante que sepamos realmente cuáles son nuestros derechos, que reclamemos cuando pensemos que se han conculcado. Así que bueno, vamos a hacer un repaso de las cifras que han arrojado el año pasado en Málaga, sobre todo en qué reclamamos más. Nosotros cerramos el año 2023 con un total de 5.374 consultas y reclamaciones. En este ranking siguen estando arriba los bienes de consumo, los servicios de bienes de consumo, y dentro de los bienes de consumo y servicios pues siguen siendo telefonía y sobre todo comercializadoras. Comercializadoras de electricidad es donde hay mayores problemas. ¿Por qué se siguen repitiendo al final este tipo de problemas? ¿Por qué no se resuelven cuando realmente casi siempre son las mismas? Es muy complicado y esto habría que hacer una llamada ya escapa a los servicios que prestamos las organizaciones de consumidores, y habría que hacer una llamada a los poderes públicos, ¿no? Normalmente cada día atendemos 4 o 5 consultas de este tipo y todos hemos recibido una llamada y que se nos hacen pasar pues nuestra compañía comercializadora o nuestra compañía de teléfonos, que luego resulta que no es tal, no es nuestra compañía comercializadora, sino es una persona muy amable que hay al otro lado del teléfono, que sabe todos nuestros datos, que sabe dónde vivimos y que nos dice, nos apremia a que hagamos un contrato nuevo porque nos va a subir la tarifa. Y claro, pues no lo creemos y hacemos un contrato nuevo, y lo que no sabemos es que estamos contratando con otra comercializadora o con otra teleoperadora. Hay que informarse bien y efectivamente muchos de estos cambios no hacerlo de manera telefónica, ¿no? Y sobre todo cuando nos apremian a esa rapidez, ¿no? A hacerlo en el mismo momento. Esto está en el número 1, el consumo de bienes y servicios, y luego ya le sigue también de cerca el alquiler, ¿no? Aquí está habiendo también muchos problemas. Bueno, en Málaga y provincia, como sabéis, el tema de alquiler, sí que es verdad que las cifras cambian bastante, las consultas son muchísimo más en bienes de consumo que en vivienda. En vivienda generalizado lo que hemos detectado es muchas dudas sobre la finalización de los contratos, las prórrogas, de la subida del IPC de los contratos, y sobre todo lo que sí detectamos, y no podemos generalizar, no podemos decir que todos se hagan igual, por la propiedad a la hora de finalizar los contratos, sí nos llegan muchas quejas de que nunca se devuelve la fianza. Nunca se buscan alguna excusa de que ha ocurrido algo en la casa, que hay unos daños, y nunca se devuelve la fianza. Ahí sí notamos muchas quejas. Las compras maestras en general, y luego tenemos los impuestos. ¿Cuáles son los que generan más dudas? Bueno, a la hora de las rentas, sobre todo ahora que empezamos la campaña de renta, nos suelen llamar pues para las típicas consultas de tema de la renta, y conviene, a propósito que me preguntas de impuestos, advertir de los posibles fraudes que nos vienen ahora, porque ahora a todos nos va a llegar un mensaje, a casi todos hemos recibido un mensaje diciéndonos que Hacienda nos va a hacer una devolución relativa a la campaña de la renta. Ojo con esos mensajes. No pinchar esos enlaces, que posiblemente no sea Hacienda la que nos está mandando ese mensaje. Aquí está habiendo mucho fraude, como dices, en los impuestos, trabajo, seguridad social, administración pública. La familia y sucesión también os está llegando a través de múltiples quejas, ¿no? Sí, nosotros, nuestro cometido como organización de consumidores es, dar cobertura, y solo podemos intervenir en aquellas relaciones de consumo, es decir, cuando el consumidor tenga una queja frente a una empresa. No podemos intervenir, hablábamos de vivienda, cuando hay un conflicto entre particulares, entre un casero, lo que tradicionalmente es un casero, y un inquilino. Sí podemos intervenir cuando es la inmobiliaria y el inquilino. Igual que le ocurre a una oficina municipal de información del consumidor, solo tenemos competencia en consumo. Lo que ocurre que, al ser una organización de consumidores, queremos dar una cobertura general y un asesoramiento general a nuestros socios, y le asesoramos también en temas de familia y sucesiones, en temas de divorcio, custodia, como una segunda opinión. Siempre nos tienen como una segunda opinión. Tienen sus abogados, pero nos tienen a nosotros como una segunda opinión, igual que el médico.
Claro, aquí se generan muchas dudas y supongo que hay mucha gente que no sabe a qué administración ir para reclamar, ¿no? Si tengo que ir a una oficina del consumidor o si ir, por ejemplo, a vosotros o a la policía. Nos encontramos, por ejemplo, el tema de los autónomos. Los autónomos vienen mucho a nosotros también a solicitarnos asesoramiento, o igual le ocurre a los autónomos cuando tienen algún problema con la telefonía, ocurren a la OMIC, a una oficina municipal de información al consumidor, y al ser oficinas municipales de información del consumidor o ser organizaciones de consumidores no podemos prestar ese asesoramiento, esa información, y es lo que dice, es un poco muchas veces el desconocimiento del usuario, ¿no? Que no sabe dónde tiene que ir, dónde tiene que dirigirse ni cuáles son sus derechos. Con carácter general, ¿qué otros consejos podemos dar con motivo de esta Semana del Consumidor? ¿Qué les decimos? Bueno, daríamos muchos consejos sobre alimentación, que vemos el precio de los alimentos y del encarecimiento de la cesta de la compra, de que busquen siempre productos alternativos, que consuman productos de temporada, pero es que ya a veces hasta los productos de temporada tienen unos precios que no están al alcance de todas las familias, y sobre todo con el tema de los fraudes. Lo que hemos estado hablando de las llamadas telefónicas es muy importante. Cuando recibamos una llamada de nuestro banco, de nuestra compañía telefónica, de nuestra comercializadora de electricidad, que seamos nosotros los que tomemos la iniciativa, que no sean ellos, sino nosotros, que llamemos a nuestra compañía y le digamos, preguntemos, ¿es verdad que me va a subir la tarifa? ¿Es verdad que me van a cambiar el contrato? Que seamos nosotros siempre los que tengamos la iniciativa, e incluso a las personas mayores le decimos que hay que ser mal educados con este tipo de llamadas, que hay que radicalmente cortar la llamada, porque esta gente que hay al otro lado del teléfono es muy amable y al final nos encontramos a los 2 meses con un nuevo contrato y en peores condiciones del que teníamos. Esto es muy importante, fundamental. Se supone que el spam está prohibido, que nos llamen para ofrecernos productos, pero luego en la práctica estas se cuelan siempre. Siempre. Hay que diferenciar, por supuesto, de todas aquellas empresas que tengan una forma de televenta legal. No vamos a generalizar y vamos a hablar hablamos de los casos concretos que tenemos de este tipo de llamadas. Bueno, pues hay que asegurarse, este es un consejo pues muy necesario cuando nos llamen, que al final sepamos realmente si corresponde a una empresa real o no. María Lafuente, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias, buen día. Buen día. Bueno, consejos necesarios, son muchas las reclamaciones, así que bueno, evitemos problemas asegurándonos siempre. Vamos a publicidad unos minutos, enseguida volvemos. Hasta ahora.